Hola, bienvenidos a una nueva serie de vídeos en las que vamos a hablar de recuperación de información. Esto es un tópico muy extenso y en concreto esta serie de vídeos se va a basar en el contenido del libro Introduction to Information Retrieval de Christopher D. Manning, de Prabhakar Raghavan y de Heinrich Schütz. Este libro fue publicado en 2008 y es como una recopilación, ¿no? Un resumen de las clases que impartían estos tres autores en las universidades de Stanford, Stuttgart y Múnich. Este libro está solo disponible en inglés y mi objetivo con esta serie de vídeos es trasladar este contenido al español y pues que más gente pueda acceder a él. La recuperación de información consiste en encontrar materiales, normalmente documentos de naturaleza desestructurada, normalmente en forma de texto, que cumplen con una necesidad informativa. Esto lo que significa, como un ejemplo, es que, por ejemplo, tenemos un usuario que está buscando en Internet cuál es la montaña más alta del mundo. La necesidad informativa de esta persona es la de saber cuál es la montaña más alta del mundo. Y esto lo va a hacer buscando en una colección de materiales, como puede ser todas las páginas que Google está indexando. Entonces va a ir a Google, va a emitir esta búsqueda y Google le va a retornar una serie de materiales. En este caso son páginas web, donde el usuario posiblemente pueda encontrar la respuesta a su pregunta, a su necesidad informativa. Ahora que hemos visto lo que es la recuperación de información, también podemos definir lo que es un sistema de recuperación de información. Un sistema de RI no es otra cosa que un programa. Ojo, aquí digo programa porque estamos en el contexto, ¿no? de informática y software, pero podría ser una persona haciéndolo, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que es un programa. Es un programa que podemos introducirle una necesidad informativa que puede ser en muchos formatos, puede ser una búsqueda por texto, ¿no? Que tú introduces de unas palabras, o a lo mejor es un formulario fijo en el que tenemos que introducir simplemente una serie de valores. Pueden ser muchas cosas. Entonces, este sistema coge esta consulta y la aplica a una colección de materiales que tiene y nos devuelve aquellos que son más relevantes para nuestra necesidad informativa. Un sistema de RI puede tener muchas escalas de tamaño y puede aplicarse a muchos tipos de documentos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso del motor de búsqueda de Google, que tiene una escala enorme que aplica prácticamente a todos los documentos públicamente indexados de Internet y aplica por lo general a páginas web, aunque también aplica, por ejemplo, a imágenes o a vídeos o a PDFs, ¿no? Artículos. También otro sistema de RI es nuestro explorador de archivos de Windows o de macOS, y también puede ser el buscador de texto del Word o del bloc de notas, ¿no? Cuando haces el típico control F y quieres buscar una palabra en el documento que tienes abierto, pues eso también se considera un sistema de RI. Hemos estado hablando de documentos hasta ahora sin explicar muy bien lo que son. Un documento es la unidad que usa un sistema de RI. Un mismo sistema de RI, por lo general, va a trabajar sobre una colección de un mismo tipo de documentos y son los documentos que va a devolver. Esto no quita que tengamos un sistema que esté compuesto por varios sistemas en los que estén conviviendo diferentes tipos de documentos, ¿no? Y a lo mejor una misma búsqueda primero pasa por el sistema 1, después por el sistema 2 y cada sistema trabaja con su tipo de documentos propio. Ejemplos de esto hay muchos. Podemos tener libros, páginas web, emails, mensajes de texto, películas,
canciones, fotografías. Hay muchísimos tipos. El tamaño de estos documentos es importante. Como hemos visto antes, un sistema de RI, tú le pasas una consulta y él te va a devolver uno o varios documentos. Entonces, si nosotros tenemos un sistema con una colección de libros y queremos buscar libros que hablen de redes informáticas, si nosotros, por ejemplo, escribimos redes informáticas, ¿no? Le damos al Enter y nos va a devolver libros. Si nuestra unidad es el libro entero, podemos tener problemas para buscar documentos relevantes, porque no es lo mismo que en el libro te aparezca en el capítulo 1 la palabra informático o informática y en el capítulo 10 te aparezca la palabra redes, que ambas palabras te aparezcan en la misma frase, porque la probabilidad de que en un libro entero te aparezcan dos palabras es mucho más alta de que te aparezcan juntas en la misma frase. Entonces, si te aparece en la misma frase, pues podemos estar más seguros de que el libro está hablando del término redes informáticas como tal. Pero si te aparece la palabra solo una vez en el capítulo 1 y después la otra en el capítulo 10, pues a lo mejor es una novela de que habla de un informático que se va a pescar con su red al río, ¿sabes? O sea, que podría ser... podría ser cualquier libro, prácticamente. Entonces, por esto es la importancia del tamaño de los documentos. A lo mejor no estamos interesados en que nuestra colección sea de libros, sino que estamos interesados en guardar capítulos o guardar frases de libros. De esta forma podemos hacer búsquedas más precisas y devolverle al usuario el capítulo o la frase en la que eso aparece. Entonces, si en lugar de guardar el libro como una unidad, guardamos los capítulos del libro o las frases del libro, cuando le devolvamos los resultados al usuario, podremos decirle, oye, que tu búsqueda hace match con estas frases de estos libros o con estos capítulos de estos libros. Sin embargo, si le decimos que aquí está el libro que tiene esas dos palabras, pues probablemente no sea muy útil eso. Para acabar, vamos a ver un poco el tema de la estructura de los documentos. Aquí vamos a diferenciarlo en datos estructurados y datos no estructurados. Antes hemos dicho que normalmente los sistemas de RI van a aplicar a datos desestructurados, pero no tiene por qué ser así. En verdad lo puedes aplicar a cualquier tipo de sistema. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de datos estructurados, normalmente estamos en el mundo de las bases de datos SQL o relacionales, en las que tienes que escribir queries sobre un modelo de datos y eso te devuelve información. Sin embargo, solemos verle más utilidad cuando esto lo podemos hacer en documentos desestructurados. Y son los que son más populares en este ámbito porque suelen ser los que devuelven información más útil, ¿no? Por ejemplo, el motor de búsqueda de Google. Así, a grosso modo, las diferencias que podemos decir es que en los datos estructurados tenemos una estructura fija de nuestra información. Por ejemplo, en una base de datos tenemos la tabla persona en la que siempre va a tener estas tres columnas: ID, nombre y ciudad. Esta estructura es fija en el sentido de que va a cambiar poco, no cambia de forma dinámica, es decir, una vez la definimos va a ser así siempre a menos que nosotros queramos cambiarla, pero la información con la que vamos a trabajar siempre va a cumplir con este esquema. Siempre que alguien o algo vaya a introducir información, va a tener que introducir estos mismos campos. Esto es lo que se suele conocer como esquema en escritura, es decir, que los sistemas de datos estructurados normalmente fuerzan a la estructura de la información a la hora de guardarla, a la hora de escribirla y a la hora de leerla también, entre comillas, pero tú ahí puedes elegir qué campos quieres leer, ¿no? Pero donde realmente estás forzado a cumplir con el esquema es cuando vas a escribirlo, es cuando pueden haber errores de, oye, te falta este campo, oye, este campo que me quieres poner no existe, no te lo puedo guardar. Por otro lado tenemos los datos desestructurados. En este caso la estructura
de los datos pues no es clara o es poco evidente, o podemos decir que es como difícil de comprender para el ordenador. Con el tema de datos estructurados, al ordenador le decimos, oye, vas a tener estas 3 columnas de estos tipos, y el ordenador ya lo sabe. Sin embargo, en los datos desestructurados esto no ocurre. Los datos son variables. Cuando nosotros estamos guardando la información, podemos estar guardándola con muchos campos que no hemos predefinido nunca. Esto es lo que se conoce como esquema en lectura, en el sentido de que cuando escribimos información no estamos restringidos, pero los programas que tengamos que van a leer la información, pues obviamente tienen que saber qué campos existen o qué campos pueden existir. Si añadimos un campo nuevo y no cambiamos el programa que lo está leyendo, pues ese campo nunca lo vamos a usar. Pero es más flexible en el sentido de que podemos escribir la información de distinta manera, que no estamos obligados a seguir un formato concreto, que cada objeto que estemos guardando puede ser distinto a los anteriores y por bastante. Y si tenemos errores en nuestros programas, normalmente van a ser en tiempo de lectura, porque vamos a estar leyendo cosas que a lo mejor ya no existen o que esperábamos que fueran de otra manera, porque no hay un esquema fijo como tal. Esto es como medio falso, porque en toda la información desestructurada realmente siempre hay algún patrón, siempre hay algunos campos que siempre están, o a lo mejor nosotros si lo vemos como humanos podemos ver patrones, pero eso traducirlo a un programa, a un código, suele ser complicado. Ejemplos de esto pueden ser JSONs que tengan estructura variable, porque si tenemos un JSON que siempre tiene todos los campos iguales y todo, pues podría ser prácticamente información estructurada. O puede ser un texto, que es como el caso más común en los sistemas de array, ¿no? Un texto o un documento que contenga texto. Que si nos ponemos muy estrictos se podría decir, no, pero cada lengua tiene su gramática y sus estructuras, ¿no? Es como estructurado. Dices, sí, entre comillas sí, pero para un ordenador entender eso, una persona que sea capaz de programar esa estructura en un programa es algo muy complicado, y por eso lo consideramos desestructurado, porque son estructuras poco evidentes. Otros ejemplos de datos desestructurados son películas, canciones, fotografías, etcétera, como hemos visto antes. Los datos estructurados siguen siendo útiles y va a depender mucho del tipo de aplicación que queramos construir, elegir uno u otro. Hay muchos sistemas de RI que utilizarán datos estructurados. Antes he dicho que solían ser más útiles los desestructurados, pero eso es por el dominio en el que estamos, ¿no? En que estamos pensando en búsquedas similares a las que podemos hacer en Google, en los que tenemos mucha flexibilidad a la hora de hacer la consulta. En datos estructurados es mucho más común que cuando vayas a hacer una consulta, pues que te digan, dime los valores para estos campos, ¿no? Y está todo muy limitado por la forma en la que están relacionados esos datos cuando se guardan. Sin embargo, con los desestructurados tenemos mucha más flexibilidad a la hora de formular la consulta, que después se traduce en una complejidad en la parte del programa para interpretar los datos, ¿no? Pero por eso, o sea, no es que unos sean mejores que otros, pero para el dominio en el que estamos nos vamos a centrar más en estos segundos, en los desestructurados. También el otro foco de estos vídeos va a ser en documentos de tipo texto. Es decir, que lo que vamos a ver se va a centrar en documentos desestructurados en